Nunca me han gustado mucho las servilletas dobladas. Tienen algo de ensayado esos dobleces bien marcados, fingiendo que todo está justo donde debe estar. En casa de mi mamá siempre eran blancas almidonadas, dobladas en triángulos perfectos sin importar la ocasión. Esta noche no fue la excepción. El mensaje llegó la noche anterior, de Jenna, mi prima. Una sola línea sin saludo ni despedida. Cena mañana 7, Lauren tiene un anuncio. Y ya, sin confírmame, sin espero que estés bien. Solo la hora y el mensaje. Me quedé viéndolo más tiempo del necesario, el pulgar suspendido, las palabras flotando bajo la pantalla rajada del celular. No sabía nada de Jenna desde el funeral y aun entonces apenas me dirigió un gesto con la cabeza. No respondí, pero fui. La puerta ya estaba entreabierta cuando llegué. Toqué por costumbre entrando a una nube de perfume y carcajadas. Mis botas sonaron demasiado fuertes sobre el piso. Nadie volteó. Los abrigos amontonados en la banca junto hasta las escaleras. Algunas bolsas tiradas llenas de recibos viejos y llaves brillantes. Puse mi chaqueta en el barandal. Más seguro así. En el comedor la mesa estaba llena, la charla se enredaba sobre sí misma, las copas alzadas a la mitad, ojos, escaneando bandejas de postre. Me quedé un segundo de más en la entrada. Nadie levantó la vista. No había lugar para mí, ni uno solo. Pensé que alguien se daría cuenta, que alguien se recorrería, haría espacio, levantaría la mano con una sonrisa y diría algo como, «Ahí estás». Pero el silencio se quedó exactamente donde estaba. Lauren estaba sentada en la cabecera. Su vestido era azul claro, el cabello recogido como de revista. Mi mamá a su lado, con la mano descansando suavemente sobre la muñeca de Lauren, como si intentara anclar un barco que ni siquiera necesitaba guía. Rodé la mesa, encontré un banquito viejo del desayunador y lo arrastré lo suficientemente cerca para escuchar, pero no tanto como para pertenecer. Se tambaleaba un poco. Nadie me preguntó si quería algo. Había pollo rostizado, un tipo de cazuela ensalada sin tocar. Los panecillos ya estaban con mantequilla. Mi plato vacío. Lauren levantó la copa a la mitad. Quería que todos estuvieran aquí esta noche porque, bueno, sonrió de esas sonrisas que se practican frente al espejo. Es hora de hablar sobre el futuro, cosas permanentes. Su mano rozó una pila de carpetas junto a ella. Color beige, claro, todas iguales. Vamos a comenzar con la transferencia preliminar. Consolidación legal, simplificación del patrimonio. Pura papelería en realidad. La gente asintió. Mi tío se rió. Suena a puros trámites y dolores de cabeza. Esperemos que no tantos, dijo mi mamá, apenas curvando los labios. Solo queremos que todo esté resuelto. Las carpetas empezaron a pasar por la mesa. Cuando llegaron a mi lado hubo una pausa, un leve movimiento de los dedos. Lauren tomó la siguiente y la pasó por alto, ignorando por completo el banquito tambaleante. No dije nada. Puse las manos sobre mi regazo, los dedos rozando el dobladillo interno de la manga donde la etiqueta ya estaba deshilachada. Antes solía cortarlas todas. Ahora las dejo como si esa pequeña prueba de tela y verdad importara más que antes. Llegó el postre. Tarta de manzana ya rebanada. Una porción derretida en la esquina de la bandeja. Nadie la ofreció. Mi mamá le preguntó a mi tío si se acordaba del limonero en el patio viejo. Él dijo que no. Eso fue antes de mi época, añadió. Es 3 años mayor que yo. Después de que recogieron los platos y guardaron la cubertería en los cajones, me puse de pie para irme. Mi mamá se estiró para alisar el camino de mesa antes de mirarme a los ojos. Tú ya tienes tu vida, Margot. No compliquemos las cosas. Ajustó el marco de que nadie notó cuando salí, nadie me siguió. El pasillo estaba en penumbra, un foco fundido, aún podía oír risas a lo lejos. Mi celular vibró justo cuando pisé el porche. Número desconocido, contesté de todas formas, una voz de hombre insegura. Soy el tío Reed. Me detuve un momento, él carraspeó. Tu madre me pidió que llamara. Dijo que tal vez sería mejor si lo escuchabas de mí. Silencio. Ella cree que es mejor para todos que ya no vengas a estas reuniones. Es solo que a algunas personas les incomoda. Cambia el ambiente. No pasaba ningún coche afuera. Solo el murmullo lejano de los aspersores a 2 casas de distancia.
Observé las gotas girar y desaparecer en el pasto. No es nada personal, no respondí. Bueno, solo quería avisarte. La línea se cortó. Mi abrigo seguía colgado en la baranda. No me lo puse. El aire no estaba lo suficientemente frío como para importar, pero aún así me quedé bajo el alero. Justo fuera del alcance de la lluvia, mirando las gotas formarse en el borde del techo y caer a intervalos exactos. Gota, pausa, gota, pausa, gota. Tengo una marca en la mano que nunca se desvaneció, ni siquiera es una cicatriz, más bien un cambio en la textura. Es de una quemadura vieja con una tetera oxidada durante el entrenamiento. Solía trazarla con el pulgar cuando no sabía bien dónde estaba parada. Esta noche lo hice sin pensarlo. Nadie dijo mi nombre, ni una sola vez. Siempre creí que si seguía las instrucciones al pie de la letra, algo bueno saldría de eso. No aplausos, no recompensas, solo un cambio, un silencio más cálido. Pero hay silencios que no se mueven. Solían decirme precisa. Esa era la palabra. No lista, no valiente, precisa. Alineaba mis botas antes de dormir, lustraba las hebillas hasta que reflejaban el foco del techo. En básico me dijeron que saludaba como si lo hubiera hecho desde que nací. Me aprendí los manuales de memoria, pasé la revisión del rifle sin una sola corrección y aún así regresé a una cena donde nadie preguntó qué había estado haciendo. La noche que traje mi primer reconocimiento, Lauren estaba mostrando unas diapositivas de una presentación de biología marina. Mi madre le dijo que hablaba con claridad. Mi tío se inclinó y dijo, «Eso sí es inteligencia de verdad». Yo tenía la placa sobre las piernas mientras servían el postre. En el funeral de mi papá llevé el uniforme de gala, planchado con líneas rectas, pliegue perfecto en el cuello. Me mantuve en posición junto al ataúd porque sentí que era lo único que aún podía ofrecer. Mi madre se acercó sin suavidad. «No hagas esto sobre ti. La gente no necesita un desfile». No dije nada. Ajusté mis guantes y contuve el aliento mientras doblaban la bandera. Después de eso llamaba los domingos. Mantenía el tono neutro, preguntaba por el perro, el clima, los impuestos. Una vez mandé una caja de suscripción a la casa con 3 galletas de mantequilla y un libro que pensé que le gustaría. Me respondió 3 días después por mensaje, «Sabes que no me gusta la manzanilla». En el cumpleaños de Lauren le mandé una bufanda de un vendedor callejero en Berlín, hecha a mano, tonos neutros. Subió una foto usando otra cosa. Antes me reía cuando decían que era rígida. En Navidad alguien siempre hacía una broma. Ahí está toda postura y sin postre. Yo también reía. Luego doblaba con cuidado mi servilleta. Una vez intenté preguntar, sin drama. Solo entre mordidas de pollo recocido hace años. ¿Creen que hice algo mal? Lauren ni siquiera levantó la vista. Es que tú no eres el tipo de energía para esta familia. Asentí. Creo que hasta sonreí. El cuchillo en mi plato reflejaba la luz del techo limpio sin tocar. Cuando mi madre necesitó ayuda con un problema del fraccionamiento, revisé los documentos, los corregí, los imprimí y los dejé en la mesa del pasillo. Después mencionó que Lauren había conseguido los formularios correctos en Staples. Una vez traje un abrigo de lana del extranjero, azul marino cruzado. No me quedaba del todo bien, pero me gustaba su peso. Se lo ofrecí a mi madre. Ella lo miró como quien ve una alfombra que no combina con la sala. «Prefiero los colores claros», dijo quitándose una pelusa invisible del hombro. Lo colgué en el closet del pasillo donde se quedó por 5 años. Hubo un tiempo en que pensé que lo estaba haciendo mal, que si suavizaba la voz sonreía, antes llegaba con un pie en lugar de una propuesta, podría convertirme en alguien a quien invitan no solo toleran. También lo intenté. Un día de gracias hice panecillos de calabaza desde cero. Lauren llegó con croissants de panadería. Los suyos estaban en una canasta. Los míos seguían envueltos en papel aluminio. Mi tía los llamó pesados. No dije nada. A veces ensayaba llamadas por teléfono. Me imaginaba cómo sería escuchar que alguien dijera que me extrañaba. Nunca llamé con malas noticias. Guardé mis problemas en cajones cerrados. Mi voz se mantuvo firme, predecible, fácil de ignorar. Recuerdo una vez ver a mi madre volver a planchar una camisa que ya había planchado solo para mantener las manos ocupadas. No le gustaba estar sin hacer nada.
a mí tampoco, pensé que en eso éramos iguales. Alguna vez creí que si me hacía lo suficientemente pequeña tal vez harían espacio para mí, que si me escondía los bordes no se sentirían heridos. Pero hay una diferencia entre encajar y desaparecer. Doblé sus comentarios como se dobla la ropa, planos sin arrugas guardados donde no pudieran verlos. Dije gracias incluso cuando no tenía claro por qué lo hacía. No recuerdo la última vez que alguien me preguntó dónde dormía cuando estaba desplegada, pero sí recuerdo el sonido de mi madre apagando la luz del porche cuando yo iba a la mitad del camino. Creyó que no me daría cuenta, o tal vez pensó que ya me había dado cuenta. Hay una camiseta en mi cajón del entrenamiento básico, deslavada con las orillas enrolladas, la etiqueta con mi nombre casi ilegible. No la uso, pero nunca la tiré. Todavía huele un poco a cloro y calor de verano, a esfuerzo que nadie aplaudió. Eso era lo que solía hacer, intentar, no en voz alta, solo con constancia, y cuando nada cambiaba, ajustaba mi tono, mis mangas, mi paso, hasta que ya no sabía qué parte de mí era real y qué parte había cambiado por silencio. Creo que hay personas que te borran despacito, no de golpe sino en ediciones silenciosas, un nombre que omiten una respuesta que tarda un lugar que ya no te guardan. El sobre era color crema, pesado, de esos que cuestan más por página que lo que gané ese día. Sin remitente, solo una línea para la dirección en Frankfurt, Alemania. Dentro la invitación de boda de Lauren. Flores en las esquinas. Letras en relieve. Su nombre y el de él enlazados en cursiva rodeados de espacio blanco. Le di la vuelta hasta la tarjeta, revisé cada esquina. Mi nombre no estaba, ni siquiera un querida. La dejé sobre la encimera y me preparé un té. El agua se desbordó un poco silbando sobre la estufa. Más tarde mandé una respuesta breve. Recibido. No confirmo asistencia. Unos meses antes le había mandado a mi madre un artículo de prensa. 2 páginas con una foto mía en uniforme, el perfil iluminado por la luz del sol entrando por la puerta de un hangar. Hablaba de disciplina, liderazgo, trabajo comunitario. Su respuesta llegó 6 horas después. Solo ten cuidado, no quieres salir metida en ningún escándalo. No respondí. Hay una fotografía que aún cuelga en la sala, una carne asada familiar a mitad del verano. Mi madre con una blusa blanca, Lauren sosteniendo un vaso de limonada. La mano de mi tío sobre el hombro de alguien. Todos sonriendo. Yo tomé la foto. Mi codo proyecta una sombra tenue en la esquina inferior derecha. Nunca me han pedido que salga en el encuadre. Después de que quedé en segundo lugar en la final nacional de tiro, llamé a casa. Hubo una pausa luego. Lauren va a dar una charla en la reunión del comité de padres esta noche. Está nerviosa. ¿Puedes mandarle unas palabras o algo? Le dije que lo intentaría. Una vez en el campo de entrenamiento resbalé y caí sobre mi costado izquierdo. Me lastimé una costilla. No fue grave, solo me quitó el aliento. Llamé desde la clínica más que nada para oír una voz conocida. Mi madre contestó. ¿Sí vas a alcanzar a venir al cumpleaños de Lauren? Necesitamos a alguien que ayude con las sillas. No hubo ni un segundo entre mi herida y su logística. Las sillas eran blancas plegables, rentadas de la iglesia. Mandé una tarjeta en su lugar. Adentro una violeta prensada. Una vez organizaron una reunión en el patio. Yo llegué antes de lo previsto, sin avisar, con la esperanza de sorprenderlos. El humo salía de la parrilla mientras caminaba por el pasillo lateral. Las risas venían desde el patio. Hamburguesas, papas, juegos en el jardín. Me quedé parada al borde del porche 1 minuto entero antes de que alguien me viera. Lauren levantó la vista, parpadeó 2 veces. No sabíamos que estabas en el país. Ya contamos los platos. Le dije que solo pasaba un momento. Mamá dijo que ya no comes carne roja. Nunca dije eso. Me dieron un vaso de plástico con refresco. El hielo ya se había derretido. Me fui antes del postre. Hay una sudadera vieja al fondo de mi closet gris con letras azul marino de las pocas cosas que guardé de la prepa. Tiene un pequeño desgarrón cerca de la muñeca remendado 2 veces. Lauren me la pidió prestada una vez y nunca me la devolvió. Años después la encontré doblada en un estante del garage con un leve olor a su perfume. Mi nombre alguna vez estuvo en el formulario de contacto de emergencia.
Me enteré porque una enfermera me llamó por error, después de que Lauren tuvo una reacción alérgica. Me dijo, primero intentamos con tu mamá, pero no contestó. Todavía apareces en la lista. Nunca pregunté por qué eso cambió. Dejé de llevar regalos a menos que me los pidieran. Incluso entonces, las etiquetas decían de Margot en letras mayúsculas bien marcadas. Un año dejé un recetario con un post-it adentro. Desapareció del mostrador antes de que terminara el día. La voz de Lauren en mi memoria casi nunca se alzaba. Solo era lejana, calculadora. Piensas demasiado, por eso te cuesta relajarte. Una vez intenté explicarle mis horarios en el extranjero, los turnos rotativos, las misiones de madrugada. Me interrumpió a la mitad. Todos hacemos sacrificios, Margot. Algunos nada más no andamos presumiéndolos. Esa frase se me quedó grabada, no por cierta, sino por lo preciso con lo que borraba todo un continente. Una vez encontré un buzón de voz viejo de nuestro papá. Tenía mucho ruido, pero sus palabras eran claras. No te tardes tanto en venir a casa. Tu mamá te extraña. Nunca mandaba mensajes así. Estaba guardado bajo otro nombre entre 2 llamadas borradas. Murió 6 meses después. Eligieron una foto grupal para el programa del funeral. Lauren sostenía el marco cuando llegué. No estás en fotos recientes. Tuvimos que escoger algo. Le dije que entendía. Me quedé junto al libro de visitas repartiendo pañuelos. Hay un límite de veces que puede ser omitida antes de que tu cuerpo empiece a hacer sus propios ajustes, encogerse, doblarse, desaparecer en rincones que nadie limpia. Una noche me senté en mi catre con una cuchara del comedor en la mano. Tenía una abolladura en el mango. La volteaba una y otra vez. Me recordaba a los cubiertos de la casa desparejados discretos, olvidables. A veces pienso que me volvió olvidable a propósito. Es más fácil sobrevivir si ya esperas que te dejen fuera. El silencio descubrí crece colmillos cuando se disfraza de palabras amables. No es que no me recordaran, es que recordaban a quien querían que fuera y cuando no lo era simplemente miraban a través de mí. Ese tipo de recuerdo duele más que el olvido. Dejé de tocar puertas cerradas. Pero aún sé cuántos pasos hay de la banqueta al porche. 18 si no llevas nada en las manos. Nunca pensé que una firma pudiera sentirse como un final. La llamada llegó justo después del mediodía. Me dijeron que era por unos papeles. Rutina. Solo unas líneas, Margot. Es rápido. Tomé una pluma de mi escritorio, la que tiene el agarre gastado y una grieta pequeña en el clip, la misma con la que firmé mis papeles de despliegue por primera vez. Me gusta cómo pesa. Me ancla los dedos. Me hace sentir que aún sostengo algo. La casa se veía más pequeña, no de tamaño sino de presencia, encogida por el tiempo o por lo poco que quedaba de mí en ella. La luz del porche estaba apagada aunque ya estaba oscureciendo. Hubo un tiempo en que la habría prendido sin preguntar. Esta vez no toqué nada, no me abrazó, solo hizo una seña hacia la sala. Los documentos están en la mesa de centro, no los vayas a arrugar. Me senté donde antes me acurrucaba a leer manuales de campo. Había un anillo pálido sobre la madera seguro de una taza que se quedó ahí demasiado tiempo. Junto estaba un folder demasiado nuevo para ese lugar, como si tampoco perteneciera ahí. Dentro, números de parcela, revisiones de escrituras, traspaso de bienes. Bajo herederos designados conté 3 nombres: Lauren, tío Ben, tía Ruth. La columna de otros estaba en blanco. Antes ahí estaba mi nombre. Recordé cuando firmé los documentos originales con papá, en el garage. Me dio un portapapeles y dijo, «Esto sí importa». Presioné demasiado fuerte y corrí la tinta. Él no me corrigió. Solo asintió como si lo hubiera hecho bien. Recorrí el margen con el dedo. El papel era más delgado de lo que recordaba. Esto ya es definitivo. Ella estaba acomodando un cojín junto a ella, haciéndolo simétrico. Se le notaba la costumbre en los dedos alisando esquinas que nadie más notaba excepto ella. No estarás pensando en vivir aquí, ¿verdad? Este lugar necesita a alguien que sí se quede. Pasé la página. El nombre de Lauren estaba escrito con cuidado debajo del título del lote este, justo esa esquina donde papá había plantado un roble. Ahí enterramos una cajita de lata cuando tenía 10 años. Una Polaroid, un llavero, una navajita. Cosas que no parecían gran cosa, pero que lo eran todo.
Le diste la tierra, dije, aunque no era realmente una pregunta. Ella ya está establecida, puede cuidarlo. Tú siempre estás yéntete. Golpeé una vez el expediente con la pluma. El clic sonó más fuerte de lo que esperaba. No se trata de la casa. Tú ya hiciste tu vida en otro lado. Nunca me fui de la familia. Ella alzó un poco los hombros. Te saliste de la foto. No es lo mismo. La fotografía en el pasillo le daba la razón. Navidad hace años. Todos sonriendo, brazos entrelazados. Yo era quien tomaba la foto. El marco era más nuevo que los demás, colgado perfectamente derecho. Pudiste habérmelo dicho. Hubiera sido más difícil. Para ti, para todos. No hubo gritos. Solo ese silencio firme de algo que ya se había decidido. Me levanté. Mi rodilla golpeó la mesa y la carpeta se movió un poco. Ella no intentó acomodarla. Yo no pedí nada. Tú elegiste tu camino. Bajé la mirada a mis manos. La piel más áspera ahora. Una ampolla endurecida empezando a formarse cerca de la base del pulgar. Recordé envolver los regalos de Lauren con esas mismas manos. Un año le mandé un globo terráqueo con hilo rojo marcando sus sueños de estudiar en el extranjero. Lo dejó atrás cuando se graduó. Caminé hacia la ventana. El roble seguía ahí, pero se veía más delgado. Tal vez era la luz. O tal vez las cosas se encogen cuando nadie las cuida. Ella se quedó junto al marco de la puerta. Te fuiste tanto tiempo, Margot. La gente se acostumbra. No era mi intención irme, pero lo hiciste. El espacio entre nosotras no se sentía como distancia. Se sentía como una habitación cerrada con llave para la cual ya no tenía el código. Tomé la pluma de nuevo. La grieta del clip se había hecho más profunda. Casi admiré que siguiera entera. Antes pensaba que si seguía apareciendo importaría. Y sí importó. A tu manera. Y eso aquí no cuenta, retrocedió medio paso. Esta familia necesita raíces. Lauren tiene raíces. A ella le entregaron la tierra. No quise que sonara cortante, pero cortó igual. Su boca se apretó apenas un poco. Siempre estás buscando ofensas. Estoy buscando reconocimiento. El expediente seguía abierto. Las hojas del título a la vista. Los bordes legales de una familia. Caminé hacia la puerta principal. No regreses, Margot. Ya todo está resuelto. La perilla estaba fría en mi mano. Más fría de lo que recordaba. Salí. Nadie había barrido el porche. Las hojas se amontonaban en las esquinas. El tapete de bienvenida ya no estaba. Solo quedaba el contorno deslavado. No volteé. Ya en el coche puse la carpeta en el asiento del copiloto. No arranqué enseguida. Volví a mirarla. Mi nombre no aparecía en ningún lado. Ni siquiera en una nota al pie. Hay una forma en que la gente se despide sin decirlo. Simplemente reacomodan los muebles y dejan tu silla fuera. Me quedé estacionada mucho rato. El sol cayó detrás de los árboles. La silueta del roble se inclinaba un poco con el viento. Me pregunté si la cajita seguiría enterrada, o si alguien ya la habría desenterrado sin saber lo que significaba. Pensé en tocar una vez más, solo para estar segura. Pero no lo hice. Hasta un golpe en la puerta puede parecer una pregunta. Y yo ya sabía la respuesta. Algunas salidas ocurren con un portazo, otras con el giro silencioso de una cerradura. Empaqué lo último del departamento en menos de una hora. No tenía muchas cosas, la mayoría era prestada asignada o doblada con cuidado de una base a otra. Una caja de libros. 2 pares de botas. Una taza de café con el emblema de mi unidad ya deslavado. No dejé nota. No había nadie que la leyera. Faltaban 2 semanas para que se venciera el contrato, pero mandé la llave por correo junto con el último pago. Siempre fui buena con esas cosas. Nunca tarde. Nunca escandalosa. Nunca notada. La camioneta era rentada, la ruta planeada. Apagué el radio y manejé sin música. No necesitaba nada que narrara el silencio. La cabaña era de un amigo, alguien que me debía un favor y no hacía preguntas. No era gran cosa. Un solo piso, esquinas frías y un calentador que funcionaba mejor si no esperabas mucho de él. No había fotos en las paredes, solo un gancho cerca de la puerta donde colgué la vieja chamarra de mezclilla que no usaba desde hacía años. Las costuras ya estaban gastadas en los puños y en el bolsillo aún había un boleto de cine roto. No recordaba el título, solo que fui sola.
No había señal allá. Esa era parte de la idea. Dejé que se muriera la batería del celular y no busqué cargador. Nadie llamó. Tenía una cajita de metal con cerillos y bolsitas de té, una tetera oxidada, una silla junto hasta la ventana. Me sentaba ahí casi todas las mañanas, sosteniendo la taza descascarada con ambas manos. El vapor empañaba el vidrio lo justo para difuminar la silueta de los árboles. Una tarde llegó un sobre. Sin estampilla, solo mi nombre escrito con una letra inclinada que no reconocí. Adentro una tarjeta: Lauren y Caleb te invitan a celebrar con ellos. Sin dirección, sin fecha. Solo un enlace a una página que nunca abrí. Lo dejé en el estante al lado de un par de guantes que ya no usaba. Las yemas estaban demasiado tiesas. Recordé el sonido de los tacones de mi mamá sobre el piso de madera cuando no quería hablar. Un ritmo que memoricé antes de aprender a abrocharme las botas militares. Una vez hace años la escuché hablar con una vecina. Margot siempre ha sido muy independiente. Demasiado quizá. No dijo fuerte, ni capaz. Solo incómoda en su soledad. Me volví demasiado callada para las reuniones, demasiado estructurada para el brunch. Sabía cómo mantenerme firme en formación, pero no cómo estar en una cocina hablando de velas. Mi distancia no era protesta, era precisión. No publiqué actualizaciones, no avisé que cambié de dirección, no mandé mensajes grupales. No le debía al mundo una transmisión de mi partida. Seguía tendiendo la cama cada mañana. Seguía doblando las toallas como me enseñaron. El orden se quedó conmigo aunque nadie más lo hiciera. Unos días después recibí un buzón de voz. Era la voz de mi tío. Solo para avisarte que ya están finalizando todo. El nombre de Lauren ya está en el documento, así que es más sencillo. Sin pausas. Sin mencionarme más allá de lo necesario. Lo borré. Pero el sonido de su voz se quedó atrapado entre las vigas del techo. Esa noche la tetera silbó, fuerte, rompiendo el silencio. La dejé gritar unos segundos más antes de retirarla del fuego. A veces imaginaba conversaciones que sabía que nunca pasarían. Mi madre entrando al cuarto, sentándose diciendo: «Tal vez fuimos demasiado duros contigo». Pero no, esa no era su manera. Le dará a la gente que yo me alejé como si mi distancia fuera decisión de una nube. Una mañana llegó un paquete. Sin remitente. Adentro un libro que una vez le presté a Lauren, con las esquinas dobladas. Encima una nota: «Pensé que quizá lo querías de vuelta». Eso fue todo, sin punto final. El libro olía levemente a su perfume, ese que solía rociar en las ventilas del coche como si quisiera adueñarse del espacio antes que nadie. Dejé el libro en el piso, no lo abrí, limpié la cabaña despacio. No porque lo necesitara, sino porque no sabía qué hacer con tanto silencio. Fregar una superficie era lo más cercano a una conversación. En el cajón bajo el fregadero encontré un solo guante, de cuero gastado, sin pareja. Me lo quedé. Sentí que alguien lo dejó ahí por una razón, aunque esa razón no fuera mía. Un mensaje entró cuando cargué el celular por un momento. Solo uno. «Espero que estés bien, nosotros vamos saliendo adelante. No te preocupes por lo de la familia. Ya está bajo control». Sin firma. Pero reconocí el ritmo. La palabra «nosotros» hacía todo el trabajo. Dejé que la batería se agotara otra vez. Una noche saqué el parche de mi última misión, el que tenía una marca de quemadura en la orilla. No lo había cosido a nada desde que regresé. Lo prendí con un alfiler en el corcho cerca de la puerta. Un pequeño recordatorio de un tiempo en que era necesaria, aunque no vista. No lloré. No por fuerza, sino porque no sabía de dónde podrían salir las lágrimas. Me senté en la silla, envuelta en la chaqueta de mezclilla. Pasé el dedo por el borde del boleto de cine hasta que el papel se ablandó y estuvo a punto de romperse. El viento empujaba suave contra la casa. Ese tipo de sonido que no exige respuesta. Lo dejé seguir sin interrumpirlo. Hay silencios que no hacen eco, solo se quedan. Hay una quietud particular que no se siente merecida como llegar temprano a una fiesta a la que no te invitaron. Desempaqué en silencio. El lugar quedaba cerca de la costa, escondido entre árboles altos y arena áspera. El viento traía sal por las rendijas de las ventanas y el piso crujía como si recordara los pasos de alguien más.
Una cama individual, estantes desnivelados, una estufa que necesitaba cerillo. Hice una lista de lo que no me molestaba: el tazón descascarado, la perilla oxidada, la manera en que la llave suspiraba antes de dejar salir el agua. Cada mañana hervía agua y la vertía sobre café molido grueso. La taza que usaba tenía una grieta que acariciaba con el pulgar sin darme cuenta. Me quedaba junto a la ventana mientras el vapor subía y desaparecía. No se veía el mar, pero se escuchaba bajo y sin apuro. Eso bastaba. La cocina olía levemente a jabón de pino y a algo más antiguo como pan tostado olvidado. Dejaba la radio apagada. No necesitaba ruido para sentir la casa llena. Los primeros días me movía con cuidado, como si las paredes pudieran oírme. Abría los cajones en silencio, pisaba con ligereza las losetas frías, esperando que una voz rompiera el aire, preguntando qué hacía, por qué estaba ahí. Pero no llegó ninguna voz. Dormía sin soñar. Despertaba cada mañana con la misma sensación en el pecho, como si el mundo se hubiera detenido justo el tiempo suficiente para darme cuenta de que aún seguía girando. Con el tiempo llegaron rutinas. No eran planeadas, sino hábitos que se formaron como la respiración. Estirarme junto a la puerta. Escribir unas líneas en una libreta vieja. Limpiar la mesita antes de que cayera la noche. Me inscribí para dar un curso en línea sobre habilidades de supervivencia para nuevos reclutas. No se requería cámara, solo una voz estructurada y firme. Grababa los módulos desde una esquina de la cocina usando un trapo para amortiguar el eco. Una vez, mientras tendía la cama, cayó un papel entre las sábanas. Reconocí la letra antes de siquiera agacharme. Era mía. La carta tenía fecha de hace 7 años. La había escrito en la semana de mi cumpleaños. El papel estaba doblado con cuidado, una vez, luego otra. No tenía marcas de haber sido abierto. Ninguna mancha de tinta por dedos. Solo abandono sellado. Querida mamá, comenzaba. No leí el resto. Lo recordaba bien. La había enviado desde una base a 3 usos horarios de distancia con una estampilla que tenía una bandera. Había metido una foto de un ejercicio en el campo. Mi equipo reía al fondo. Yo estaba de pie, al costado, espalda recta, medio en sombra. Puse la carta en el cajón de la cocina bajo los cubiertos, entre las cucharas y el sacacorchos. No merecía ir a la basura. Hacía las compras una vez por semana, una canasta pequeña, casi siempre cosas que duraban: arroz, lentejas, té. Me permitía un gusto galletas de mantequilla en una lata azul. Las mismas que mi abuela usaba para guardar su costurero. Ahora la lata estaba vacía, limpia, en el estante más alto. No tenía hilo ni agujas, solo la forma del pasado con otro propósito. Una noche el viento golpeó más fuerte las ventanas. Me senté en la mesa y escribí una lista de cosas que ya no esperaba llamadas explicaciones, disculpas, asientos guardados en la mesa. No la escribí para lamentarme, la escribí para hacer espacio. Una vecina dejó una canasta de naranjas en el porche, sin nota, solo fruta con piel del color del barro tibio. Yo dejé un pan a cambio, nunca hablamos. Dejé de revisar el buzón a diario. Solo llegaban volantes y cuentas mal dirigidas. Las mías las pagaba en línea con anticipación, sin recordatorios. Se sentía limpio. Una tarde, mientras servía agua, noté una pequeña mancha en el dobladillo de mi camisa, una marca vieja de óxido de una parrilla de fogata. No la tallé, la alisé y guardé la camisa doblada. Algunas marcas merecen quedarse. Recibí un mensaje por la plataforma de enseñanza. Un recluta joven recién dado de baja. Suena como alguien que sabe cuándo irse, decía la nota. No respondí. Solo volví a grabar el módulo final, esta vez sin eco. Esta vez más despacio. Una vez caminé por la orilla más lejos de lo planeado. El aire se volvió más frío, pero no regresé. Mis botas dejaban huellas poco profundas en la arena húmeda, desapareciendo antes de que pudiera verlas desde lejos. Unos días después llegó un buzón de voz. La voz de Lauren. Las cosas están cambiando en casa. Pensé que debería saberlo. No dijo qué cambió, ni por qué pensaba que yo aún lo llamaba hogar. Lo borré. Puse una piedra pequeña en el alféizar, plana y gris, con una sola línea blanca cruzándola. La había recogido en la playa y la guardé por su grieta. No rota, solo dividida con limpieza. Ahí estaba, callada y honesta.
En las noches frías encendía la estufa con un cerillo. Veía cómo la llama prendía poco a poco como si decidiera si quería quedarse. El silencio ya no se sentía como castigo. Se volvió algo que usaba con naturalidad como una segunda camisa. Dejé de pensar en la casa vieja. Ya no repasaba las últimas palabras ni medía su filo. Recordaba en cambio el sonido del hervidor, la presión de la pluma al firmar sin entregar nada. Algunas mañanas me sentaba con las 2 manos rodeando mi taza y no decía nada en voz alta. No porque no hubiera nadie que escuchara, sino porque ya no tenía nada que demostrar. El viento del mar aún se colaba por las rendijas trayendo sal y algo más, algo que aún no nombraba. No intenté nombrarlo. La claridad no siempre llega como un rayo. A veces aparece en minúsculas y con puntuación educada. Leí el mensaje 2 veces. Primero rápido, luego más despacio, como si leerlo con cuidado pudiera suavizar sus bordes. ¿Podrías regresar para la foto navideña? Solo una tarde. No había saludo. Ni una mención de dónde vivía o si estaba bien. Solo la suposición de que podía regresar, sonreír para la cámara y desaparecer otra vez. Como si movieran un cojín en el sillón, uno que nunca tomó tu forma. Me quedé mirando la pantalla, al pequeño cursor, parpadeando bajo el mensaje. No escribí nada. Tampoco lo borré. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa hasta que se le acabó la batería. Esa noche regué la pequeña sábila en el alféizar. Una de las pocas cosas que no pedía mucho. Solo luz y girarla un poco de vez en cuando. La semana pasada le salió un brote nuevo casi imperceptible, a menos que supieras dónde mirar. 2 días después llegó un correo de Lauren. El asunto decía: ¿podrías publicar esto por mí? El cuerpo era breve. Un boletín de prensa. Había iniciado una empresa de consultoría branding para startups éticas o algo así. A la mitad del texto una línea decía: vengo de una familia dedicada al servicio. Mi hermana sirvió en el extranjero y siempre se he entendido el valor de la disciplina y el sacrificio. Sin nombre. Solo un mérito prestado. No era una persona en esa frase. Era una textura. Debajo de la firma, una petición, significaría mucho si lo compartes. Sin ¿cómo estás? Ni un espero que estés bien. Solo una solicitud limpia y desapegada amarrada con un hipervínculo azul. No respondí. No lo reenvié. Cerré la laptop y la puse a un lado como si aún estuviera caliente. A la mañana siguiente, el café salió lento y disparejo. La cafetera vieja soltaba un siseo con cada ciclo. Miré el líquido oscuro caer en la taza descarapelada con una pequeña grieta en el borde. Bebí del lado que no gotea. Siempre lo hacía. El teléfono volvió a vibrar. Lauren dará una entrevista el jueves. Podrías darle like o comentar en la transmisión en vivo algo de apoyo. La palabra apoyo se asentó como polvo que no recordaba haber dejado. Como si mi silencio fuera descortés. Como si la distancia necesitara filtros bonitos y una frase sobre orgullo. Me acordé de los álbumes de fotos familiares de plástico, de esos con páginas adhesivas y película borrosa. No salía en la mitad, no porque no hubiera estado, sino porque era yo quien sostenía la cámara. Pensé en los callos en la palma derecha que nunca desaparecieron del todo, no por la guerra, por las dominadas, las costales de arena, los entrenamientos bajo el sol sin sombra. Cosas que nunca les conté, nunca preguntaron. Cuando volví de mi segunda misión, traje un peine tallado de una tiendita del pueblo. Lo envolví en periódico porque ya no tenía papel de regalo. Lo dejé con cuidado en el buzón. Un mes después, Lauren lo mencionó de paso: está muy filoso para mi cabello. Lo doné, como si fuera un botón suelto. Ni siquiera valía la pena perderlo. Doblé el correo. No metafóricamente. Cerré la pantalla con una mano como sellando algo que nunca debió estar abierto. Esa tarde cambié mi número de teléfono. La empleada del centro de atención me preguntó si necesitaba algo más. Le dije que no. Asintió, tecleó algo y me entregó el recibo. Un corte limpio impreso en tinta térmica. Ya en casa guardé el chip viejo en un cajón que casi nunca abro. Junto a una estampilla sin usar y un llavero roto. Cosas que ya no sirven pero aún conservan su forma. Esa noche hice arroz con frijoles, nada elaborado, la clase de comida que no pretende nada. Afuera el viento soplaba constante.
Adentro no llegó ninguna notificación, y aún así no sentí ausencia. Nadie volvió a escribir, no hubo correos de disculpas, ni mensajes de voz llenos de duda, ni paquetes tardíos con notas sin convicción. No fue rechazo, fue eficiencia. No sentí la necesidad de corregir nada. No empecé borradores que no iba a enviar. Dejé que el aire llenara el cuarto y no le pedí explicaciones. Una mañana pasé frente a una librería y entré. Tomé un libro de bolsillo que había leído en la universidad. Dentro, una línea estaba subrayada con lápiz tenue. Aprendió a vivir fuera de los márgenes que otros habían trazado para ella. Me quedé un rato ahí con el pulgar sobre esa página. En la caja el encargado me preguntó si quería el ticket. Negué con la cabeza. Afuera un niño soltó un globo y lo dejó ir. Lo vi subir no porque fuera simbólico, sino porque simplemente seguía subiendo. Antes solía medir mis mañanas por todo lo que podía lograr antes del mediodía. Ahora solo revuelvo el té hasta que las hojas se asientan y si no lo hacen igual me lo tomo. Hay una diferencia entre hacer algo por orden y hacerlo por paz. Antes no lo sabía. Las clases en línea comenzaron con duda. Algunos veteranos jóvenes que toparon con mi nombre en un foro querían saber cómo mantenerse firmes en el campo, cómo seguir respirando cuando la noche se viene demasiado encima. No me ofrecí, solo dije que sí. Usé la libreta vieja que cargué durante mi última misión. Las esquinas están gastadas, las páginas suaves. Algunas tienen manchas de agua, la tinta borrosa como los recuerdos. Ahora escribo con lápiz. Se puede borrar, pero casi nunca lo hago. Cada martes camino hasta la estación de rescate en la costa. Nunca está llena. Reviso los arneses, las cuerdas, las radios. Nadie espera que hable mucho. Me gusta el silencio, la repetición. Hay algo reconfortante en revisar hebillas que siguen firmes, en saber el peso que aguantan. Uno del equipo me ofreció café una vez. Lo rechacé, pero me senté cerca y me quedé más tiempo del que pensaba. La lavanda nunca fue comprada para sobrevivir. La agarré al paso en una repisa de ofertas ya caída. La puse en el balcón sin mucha esperanza. Semanas después la vi estirarse. Algo en esa pequeña resistencia, esa negativa a marchitarse, me hizo seguir regándola. La maceta está golpeada a la tierra dispareja. Aún así crece. Un sobre Manila llegó a mi nombre, una asociación local de veteranos buscando liderazgo. Un nuevo consejo asesor. Leí la carta 2 veces, luego la doblé con cuidado y la metí detrás de la tostadora. No la tiré, pero tampoco respondí. Negarse también puede ser callado y aún así tener peso. Una mujer que conocí hace tiempo me vio afuera del tianguis. Entrenamos juntas en su momento, compartimos trincheras, chistes malos, espaldas más fuertes. Cuando me vio, ladeó la cabeza como buscando algo debajo de mi sudadera y gorra deslavada por el sol. «Te ves más ligera», me dijo, como si ya no estuvieras audicionando. No supe qué contestar. Solo sonreí y me acomodé la bolsa del mandado en el hombro. Eso bastó. Una tarde saqué una foto familiar del portarretratos. El vidrio estaba frío en mis manos, sin manchas, sin polvo. Todos sonreían en la imagen. Todos menos yo no salía en la foto. Yo la había tomado. Antes eso me parecía una forma de contribuir. Ahora solo se siente como ausencia. Doblé la foto una vez 2 veces y la guardé en el cajón junto con recibos viejos. No la tiré, solo la cambié de lugar. El té que tomo ahora es barato, sin hojas importadas, sin infusores. Caliento el agua y sirvo. A veces se rompe la bolsita y flotan hojas. Igual me lo tomo. No hay ceremonia, solo calor callado. Lauren me mandó un boletín de prensa, un enlace a un artículo que escribió para una revista de liderazgo. En el segundo párrafo menciona a Pam, a mi hermana que sirvió. Sin nombre, sin detalle, solo un relleno para que la historia se sienta completa. Cerré la pestaña sin seguir leyendo. Salí y me senté junto a la lavanda. El viento traía sal del mar y me la dejó en la piel. No me moví. Una vecina saludó. Le devolví el gesto. Adentro en el refri cuelga una lista. Está escrita con marcador negro, letras disparejas. Cosas por las que ya no me disculpo: cenar tarde, no contestar llamadas, leer en silencio, decir que no. A veces le agrego más. No he borrado ni una sola.
Antes creía que los límites había que defenderlos. Ahora pienso que solo hay que sostenerlos. La tienda de segunda cerca tiene un estante de tazas disparejas. Compro una cada mes. Ninguna combina. Algunas tienen la asa rota. Una tiene un águila deslavada, otra solo dice, lo intentaste. Tomo de una distinta cada día. Ya no necesito que las cosas combinen para que sean mías. El chavo del equipo de rescate me preguntó si alguna vez me gustaría hablar con estudiantes. ¿Te iría bien?, dijo, directa, sin adornos. Le agradecí y cambié de tema. No porque tuviera miedo, solo porque no quería. Alguna vez creí que el silencio significaba que no pasaba nada. Ahora sé mejor. La lavanda crece en silencio. Las tazas guardan el calor sin hacer ruido. Las personas sanan en los rincones, callados de sí mismas. A veces me despierto temprano y me siento junto a la ventana abierta, sin alarmas, sin itinerarios, solo el sonido del viento atravesando la malla. No lo apuro, no lo lleno, solo lo dejo estar. Recuerdo la voz de mi madre diciéndome una vez que no usara botas para ir a misa. Ya no estás en uniforme, me dijo. Me lo repetí durante años. Ahora me pongo lo que me resulta cómodo. Y ya no voy a misa. Hay una banca cerca del acantilado que nadie más parece notar. A veces voy ahí con una libreta. Casi nunca escribo. Solo sostengo la pluma y dejo que la página en blanco sea un espacio que no espera nada. Alguien me preguntó hace poco si lo extraño. La estructura, la certeza. No respondí. La pregunta no lo merecía. Hay alivio en no tener que explicarte. Poder en elegir pequeñas alegrías sin tener que documentarlas para que otros las aprueben. He dejado de actuar para otros. Sé preparar té. Sé decir no. Y ahora por fin sé quedarme. Antes pensaba que el cierre llegaría con un sonido. Tal vez el clic de una cerradura. El roce de un papel al entrar en un expediente. Algo definitivo. Pero los finales he aprendido rara vez hablan. El sobre era color crema grueso, como una invitación de boda. Mi nombre escrito en una letra conocida con cuidado. Dentro la carta del notario pedía una última firma. Algo sobre formalizar la transferencia de derechos. El nombre de Lauren estaba en negritas por todos lados. El mío aparecía solo una vez cerca del principio bajo la palabra cedido. No sentí nada en ese momento. Doblé la carta por la mitad y la puse junto a mi taza de café. Había una mancha cerca del borde de esta mañana color maple aún sin limpiar. La miré más tiempo que a la carta. La casa que estaban finalizando ni siquiera existía ya, al menos no como la recordaba. Pintaron la puerta, quitaron el buzón viejo donde mi padre talló nuestras iniciales. La palma de sagú del frente fue arrancada. Aún así querían una última marca mía. No firmé. Escribí otra cosa. Renuncio a todos los derechos no por falta de valor, sino por falta de necesidad. Sin saludos, sin afectos. Puse el formulario notariado en un sobre manila, junto con otra cosa, un objeto que no había tocado en años. El registro familiar, encuadernado en piel azul marino con el sello de la rosa en dorado. Una marca que mi madre solía señalar diciendo, «Esto significa que estamos unidos». Alguna vez le creí. Lo deslicé dentro del sobre cuidando de no doblar las esquinas. En el frente escribí en letras mayúsculas, «Devolver al remitente alguna vez llamado hogar». En la oficina postal, el encargado me preguntó si quería rastreo. Negué con la cabeza. ¿Qué iba a rastrear decepción? Ya en casa, herví agua y la vertí sobre hojas sueltas. No era manzanilla nada de esta vez. Lavanda y menta. El vapor subió suave sin exigencias. A la mañana siguiente recibí un correo del abogado de la familia. ¿Está segura? Estos son sus derechos legales. Puede impugnar la división. Miré el cursor parpadeando en el recuadro de respuesta. Luego escribí, sí, estoy segura. No impugno porque no hay nada que sea mío para ganar. Presioné enviar. Hubo un silencio después de eso. No el silencio incómodo lleno de juicio contenido. Solo ausencia, de la que no espera ser llenada. Tomé la foto del estante, la que solía colgar en la entrada de la casa. Todos salían sonriendo Lauren al centro del brazo con primos. Yo estaba detrás de la cámara. Nadie notó nunca que no aparezco. Quité el marco, deslicé la foto de sus esquinas, la doblé por la mitad, luego otra vez.
La guardé en el cajón inferior de mi escritorio sin etiqueta. El antiguo sello familiar estaba grabado en la esquina de un certificado polvoriento, uno que colgaba en el estudio de mi padre. Ya estaba amarillento por el tiempo. Lo repasé con el dedo, una vez luego lo puse dentro de mi diario. No como recuerdo, como nota al pie. Un miembro del Consejo Local de Veteranos llamó más tarde esa semana preguntando si me interesaba participar en un reportaje comunitario sobre servicio militar. Rechacé amablemente. Pareció sorprendido. No quiere compartir su historia, removí el té. No es ese tipo de historia. Esperó más. No le di nada. Unos días después encontré una tarjeta pequeña en el buzón, de una prima que no veía desde hacía años. La letra era desconocida, pero la dirección era real. Dijeron que te fuiste porque estabas mal. Yo pensé que tal vez solo te cansaste de ser cortés. Dejé la tarjeta en el alféizar donde el sol la tocaba lo justo para ir borrando la tinta. Hubo una llamada de un número no registrado. No contesté. No dejaron mensaje. Empecé a revisar el cajón donde guardaba cosas que ya no necesitaba pero que no podía tirar. Listones, insignias, un recibo de una ferretería en Fort Bragg, un viejo cuchillo de bolsillo. Al fondo estaba la llave de la casa, aún fría a pesar del clima. La giré una vez en la mano, luego la envolví en un trapo y la puse en una caja para donar. No para usar, solo para que quedara fuera de mi alcance. Una vez alguien me dijo que perdonar es para quien perdona. No estoy segura de que sea verdad, pero sí sé que soltar no siempre requiere gracia. A veces solo necesita peso y la voluntad de dejar de cargarlo. Aquella noche, mientras caminaba junto al mar, la marea estaba baja. Recogí una concha y la giré en la palma de mi mano. Tenía una grieta en un borde. Aún así, la guardé en el bolsillo del abrigo. A la mañana siguiente preparé té otra vez. Me senté junto a la ventana abierta, sin mensajes, sin recordatorios, sin papeles que sellar. Hace años un amigo de la Guardia Costera me preguntó si alguna vez quise recuperar lo que era mío. ¿No quieres conservar, aunque sea algo? Recuerdo haber juntado las manos una sobre la otra. Me quedo con mi paz. Lo demás ya lo devolví. Las palabras me sonaron redondas como piedras que lanzas una vez y luego dejas que se hundan. No porque pesen, sino porque no necesitan flotar. Antes despertaba con una lista en la cabeza. Cosas por arreglar, cosas por demostrar, cosas por compensar. Pero esta mañana no hubo lista. Dejé las hojas de menta reposar más de lo normal, mirando el vapor curvarse sobre la taza, como si no tuviera a dónde más ir. Ahora hay un ritmo. No es perfecto, ni ruidoso, ni hecho para impresionar. Pero es mío. Preparo té. Abro la ventana. Reviso la marea. Escribo pensamientos no para llevar registro, sino para ver cómo suenan cuando no estoy tratando de caerle bien a nadie. Hay un cuaderno en mi mesa. No es un diario. No documento. Apunto posibilidades, lugares a los que quizá vaya, libros que tal vez vuelva a leer, recetas que podría intentar sin medir. La primera página dice cosas que quiero vivir, no lograr. Scout se estira en el rayo de sol junto a la puerta. No planeaba quedármelo. Solo apareció un día flaco y desconfiado y se sentó en mi porche como si no fuera la primera vez. Le ofrecí un platito con agua y nunca se fue. Parpadea despacio cuando le hablo. Tampoco necesita explicaciones. La radio suena con estática hasta que giro suavemente el dial. Sale una vieja melodía de jazz. No sé cómo se llama, pero no subo el volumen. Solo llena los bordes. No he hablado con mi familia en más de una estación. El invierno se convirtió en primavera, sin un mensaje de Navidad, una llamada de cumpleaños, una petición de favor. El silencio no dolía, era limpio, como una sábana colgada al viento hasta que olvida quién la usó. Esta mañana llegó un mensaje. Uno de los veteranos jóvenes a los que Oriento escribió: al fin les conté sobre el TEPT. No lo entendieron, pero no me eché para atrás. Gracias. Le respondí con un solo emoji. Fue suficiente. Recuerdo el olor del pollo al horno en cientos de domingos por la noche, pero no extraño la mesa. Recuerdo las botas de mi padre junto a la puerta, el suspiro de mi madre al doblar la ropa, el clic de las uñas postizas de Lauren sobre la pantalla del celular. Ninguno de esos sonidos pide volver. Intenté ganarme un lugar.
Intenté con silencio eficiencia, regalos distancia. Me retorcí para volverme algo respetable, algo digerible, algo que pudieran usar como adorno si la luz era la correcta. Tomaron la versión de mí que se veía bien en papel y recortaron lo demás. El día que me sacaron del testamento no levantaron la voz. Usaron palabras como estructura, continuidad, decisión lógica. No discutí. Firmé lo que pidieron. Lo envié por correo junto con el antiguo libro de cuentas de la familia en un sobre aparte, sin nota dentro. Solo una línea en la portada de volver al remitente. Ese sello en el libro solía importarme. Una rosa estilizada rojo profundo sobre dorado. Sentía que era una promesa. Ahora está guardado al fondo de un cajón junto con el talón de un boleto de tren y una llave que ya no abre nada. Una vez alguien preguntó, ¿no quieres conservar al menos un pedacito de tu historia? Respondí sin dudar, me quedo con mi paz, lo demás que se lo queden. No necesito venganza, no necesito reconocimiento, necesitaba aire, y ahora lo tengo. Ya no reviso quién está mirando. Revuelvo azúcar en mi té porque me gusta el sonido, no porque alguien espere una actuación. Uso calcetines que no combinan. Dejo los trastes secarse sobre la encimera. Algunos días hablo, otros escucho las olas. Solía pensar que la quietud significaba fracaso, que dejar de luchar era dejar que ellos ganaran. Pero la quietud no es rendición, es claridad. La noche que me alejé de la casa donde crecí, no lloré. Recuerdo con exactitud la textura de la perilla anclada en mi mano, el leve crujido de las bisagras, cómo la luz del porche no parpadeó. Nada dramático, solo ausencia. Hoy encendí una vela sin motivo. Observé cómo se derretía la cera, la llama firme. Pensé en cuántas horas pasé demostrando que merecía calor, y en lo mucho más sencillo que es simplemente estar en calor. A veces me canso, no del dolor, sino de haber cargado tanto sin ponerle nombre. Ahora nombro las cosas, incluso las pequeñas. Esta es la taza que amo. Esta es una canción que me entiende. Esta es una cicatriz, no una debilidad. No he tocado mis antiguos uniformes en un año. Están en cajas, etiquetados, no escondidos, solo que ya no los necesito. Alguien escribió una vez que sanar no es un acto heroico, es algo privado. Ahora lo creo. Esta mañana tomé mi té despacio, sin notificaciones, sin alarmas. Dejé la página de mi cuaderno a medio escribir, sin presión por completarla, sin necesidad de hacerla poética. Solo espacio y luz, y la decisión de dejar que el silencio signifique seguridad, no exclusión. Nadie me menciona ya, y ya no necesito que lo hagan. Vivo, sin disculpas, sin pedir permiso, y eso basta.